Entonces es un primer punto muy importante que tenemos que tomar en cuenta. De otro lado, también es cierto que la relación con los hijos y las relaciones familiares están fracturadas por estas iniciativas que ahora se quieren incluso realizar desde inicial, como vergonzosamente ha decretado el Ministerio de Educación en esa resolución ministerial espuria, donde quiere enseñar derechos sexuales y reproductivos a niños desde inicial. Sabemos que vivimos en una cultura de muerte atea, donde se trata de seducir a los niños y a los jóvenes con supuestas autonomías, independencias, empoderamientos, y el mecanismo es debilitar la autoridad de los padres. Pero los padres tienen que comprender que la autoridad no es igual que autoritarismo. La autoridad significa coherencia de vida, actuar según nuestra fe. Y por eso es que Marcos nos dice desde el primer capítulo que la enseñanza de Jesús era con autoridad. Y Jesús, Dios y hombre verdadero, tuvo que aprender esa coherencia de vida humanamente de María y de José. Y por eso es que entendemos que José era un hombre que cumplía la ley. Y por eso lleva con María a los 40 días a cumplir la ley de Moisés. Y ofrecen la ofrenda de los pobres. Y por eso necesitamos recuperar el sentido de la autoridad fundada en nuestra fe. Es decir, en una lucha contra el pecado y por guardar los mandamientos. Hacer la voluntad de Dios para permanecer en el amor de Dios, como nos dice el apóstol San Juan. Pero además es necesario darnos cuenta, contemplando el misterio de la Sagrada Familia de Nazaret, que José realiza esa tarea de cuidar la gracia, vigilar, custodiar la gracia, los dones más preciados que hemos recibido como humanidad del Padre, en nuestra Madre Santísima, en su Hijo único, que se hace primogénito de entre muchos. Y yo creo que el misterio de la Sagrada Familia se manifiesta en su plenitud, que se consumará en la Pascua, con el primer signo que realiza Jesús y que nos refiere el Evangelio según San Juan en el capítulo 2, que es el milagro de Caná de Galilea, de las bodas de Caná de Galilea, que están inmediatamente antes de la purificación del templo, que también está en el capítulo 2 del Evangelio según San Juan, a partir del versículo 13. Del versículo 1 al versículo 12 se nos habla de Caná de Galilea, el primer signo que realizó Jesús. Y a partir del versículo 13 hasta el 25 de bodas de Caná, de la purificación del templo. Entonces, ambas cosas están vinculadas, están en el mismo capítulo del evangelista teólogo. Y quisiera hacer algunos comentarios sobre Caná de Galilea. Probablemente cuando se produce el signo de Caná de Galilea, José ya ha fallecido. Por eso que no está presente José. Y eso tiene varios significados. Pero antes de entrar a los significados derivados de la ausencia de José física, quisiera referir los signos que se nos manifiestan en este primer signo, valga la redundancia. Y uno primero es que María detecta que no tienen vida. Ella dirá,
a Jesús, no tienen vino. No les dice, no tenemos vino. Los que no tienen vino son ellos. Y les va a decir a los sirvientes que hagan lo que Jesús les dice. Jesús, luego de una aparente negativa, va a acceder a los requerimientos de María. Y se señala que justamente habían 6 tinajas de piedra vacías, que es el agotamiento de la primera alianza. Las purificaciones de la primera alianza ya no son eficaces, porque esas tinajas eran usadas para las purificaciones de los judíos, nos dice el evangelista. Y Jesús va a convertir, como sabemos, esa agua que se va a pedir que sea vertida en esas tinajas en vino, en un vino mejor. Quien pruebe el vino es el maestresala, no es el novio. Él es el que prueba y dice que ese vino es mejor. Se ha guardado hasta el final. Es el vino de la nueva alianza, de la vida de gracia que nos trae Jesús, el Espíritu Santo. Y por eso es que, a pesar de que José probablemente ya había partido de este mundo a la casa del Padre, diríamos ese maestresala, al igual que el José, hijo de Jacob, del libro del Génesis, es figura de José. Porque el primero que experimentó la gracia, luego de María y Jesús la gracia misma, que es Dios, y María la llena de gracia fue José. Y José fue el primero que probó que ese vino era mejor. Y por eso es que ya está en ese signo de Caná de Galilea, lo que se nos está planteando es el significado espiritual de la Sagrada Familia. Es decir, la gracia que custodia José no es una gracia para solamente María y él, sino es la gracia que se tiene que derramar como ese torrente que sale del costado oriental del templo y da vida hasta el Mar Muerto, y que se cumplirá plenamente la Pascua de Cristo. Y es que la relación de Jesucristo con la Iglesia es esponsal, y por eso es que la alianza matrimonial es tan importante como custodios de la gracia. Los esposos son custodios de la gracia, como María y José cuidaron de mí, pero no lo pueden hacer si es que el esposo se desentiende de sus obligaciones espirituales, si es que no es justo con Dios, si es que no tiene la virtud de la religión. Y por eso es que hay que hacer una reevangelización de los varones, para que se pueda realmente superar todos esos señalamientos que actualmente minimizan la masculinidad, acusándola de violencia, de machismo, de autoritarismo, de maltrato, de abuso, de violación, de falta de amor. Y José, el hombre casto, es un ejemplo vigente. De otro lado, José, ante el anuncio del ángel, va a huir y va a tomar a María y al niño, dice el Evangelio de San Lucas, y va a ir a Egipto. Y va a enfrentar el paganismo de Egipto. Y va a conservar en la fe y en la gracia a su familia. Y va a regresar cuando en sueños, en obediencia al designio de Dios, sabiendo interpretar los signos, vuelve a la tierra prometida, pero no regresa a Belén de Judá, sino regresa a Nazaret. Porque aún el peligro del hijo de Herodes, que está reinando Arquelao, sigue vigente. Y nosotros sabemos que las autoridades en el mundo entero son sucesores de Herodes. Y por eso es que promueven la cultura del amor. Y por eso es tan importante el rol de los padres y de los varones en comprender y en discernir acerca de las decisiones de todo tipo para conservar la gracia, la santidad que hemos recibido en el bautismo.
en sus hijos y la que han recibido los esposos en el sacramento del matrimonio, y hacer verdaderamente de las familias iglesia doméstica, escuela de fe. Ante la ausencia de sacramentos, ante la fragilidad de la jerarquía ante las autoridades políticas, es necesario fortalecer la fe de los padres. Es necesario hacer de las familias iglesia doméstica. Y es necesario, para cualquier elección, siempre entender que primero hay que buscar el reino de Dios y que todo lo demás viene por añadidura. José tuvo que trabajar duramente, es un hombre trabajador. San José, obrero, lo llamó el Papa Pío XII y fue declarado patrono del trabajo. Pero el trabajo nosotros entendemos que no solo es para obtener los bienes pasajeros, sino que conservar la fe y crecer en la fe necesita un trabajo. Y ese es el trabajo de la piedad, que es un don de Dios. Es decir, la piedad no es más que una devoción. La piedad es vivir como hijos de Dios, a imagen del Hijo único, manso y humilde. Y José fue un hombre manso y humilde. Y José probablemente ayudó a que Jesús humanamente sea manso y humilde. Y Jesús mismo se pone como manso y humilde. Y esa es la virtud propia de los hijos de Dios. Entonces la violencia intrafamiliar, las relaciones al interior de la vida doméstica, van a mejorar en la medida en que todos los integrantes de la familia se reconozcan hijos de Dios y pidan e invocan el don del Espíritu Santo, que es el don de piedad, que es un don sobrenatural. Y ese don se tiene que pedir. Y por supuesto que José es un intercesor con María para ese don, porque María es la hija de Sión y José es el empleado fiel y cumplidor, que está vigilante y cumple y obedece lo que señala su Señor.